Muchas gracias, doctora Shirley Kenneth. Damos comienzo a la próxima disertación, Inmunotolerancia en la era de los nuevos tratamientos, y para ello tengo el agrado y el placer de presentar a la doctora Mónica Martínez, que es especialista en hematología, ex jefe de servicio de hematología del Hospital Sor Ludovica de La Plata. Actualmente se desempeña como médica especialista en hematología en el Sanatorio Argentino de La Plata, y a la doctora Alejandra Baquez, médica especialista en clínica médica y hematología, referente de hemofilia del Hospital César Milstein, PAMI Cava, y jefe de servicio de hematología del Hospital Militar Campo de Mayo. En esta presentación, cada una de las disertantes va a exponer sobre las indicaciones y las ventajas de la inmunotolerancia y del uso de los nuevos tratamientos como son las moléculas de no reemplazo. Les recordamos que pueden hacer las preguntas por escrito al final de las disertaciones, así podemos hacérselas a las ponentes. Bueno, desde ya, bienvenidas doctoras y las escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Martínez y mi función en esta charla es defender la inmunotolerancia en esta controversia del sí y el no. A mí me ha tocado defender la inmunotolerancia en la era de estos nuevos tratamientos y es lo que trataré de hacer en los próximos minutos. Primero y principal, recordar que las guías de la Federación Mundial de Hemofilia del 2020 siguen recomendando la institución del tratamiento de inmunotolerancia para los pacientes que tienen inhibidor y recomendar que para aquellos pacientes que fracasaron a la inmunotolerancia o no son candidatos a hacer inmunotolerancia, podrían hacer profilaxis con emicizumab por sobre los agentes bypassiantes, por haber demostrado el emicizumab ser más efectivo en la profilaxis de los eventos de sangrado y también mucho más simple de administrar. Asimismo, recomendar que los pacientes que hacen inmunotolerancia y son pacientes que presentan sangrado frecuente, se les recomienda la profilaxis simultánea con emicizumab por sobre los agentes bypassiantes. También tenemos recomendaciones de expertos y el MASAC, que es la de la recomendación de la Fundación Nacional de Hemofilia, que nos siguen diciendo que la inmunotolerancia tiene que ser iniciada cuando se diagnostica el inhibidor para lograr la tolerización al factor 8. ¿Qué sucedió ahora en los últimos tiempos? Con la aparición del emicizumab, que como ustedes saben es un anticuerpo monoclonal biespecífico que tiene la capacidad de imitar la función del factor 8 como cofactor, haciendo de puente entre el factor 10 y el factor 9 activado, ha demostrado que es eficaz para el tratamiento de profilaxis tanto en pacientes con hemofilia A, tanto con inhibidor como sin inhibidor. Si solo contemplamos los pacientes con inhibidor, tenemos que tener presente que aún realizando profilaxis con emicizumab, estos van a requerir tratamiento de los episodios de sangrado, que si bien son mucho menos frecuentes que con los agentes bypass, también siguen existiendo. Y asimismo que el manejo de las situaciones de trauma o cirugías hasta el momento requieren el apoyo de agentes bypassiantes, teniendo en cuenta la complicación de trombosis o microangiopatía trombótica descrita en la asociación de emicizumab con complejo proteamínico activado y por eso recomendar el uso de factor 7 activante recombinante, pero también tener presente que la efectividad de estos agentes bypass no es igual en todos los pacientes y muchos pacientes requieren switch o combinación de estos esquemas para poder detener un sangrado. Entonces, en la era de estos nuevos tratamientos tenemos un montón de preguntas que debemos considerar, como por ejemplo, si es válido administrar profilaxis de emicizumab junto con la inmunotolerancia para prevenir las hemorragias, si se pueden modificar los regímenes de inmunotolerancia usando tal vez menores dosis de factor 8 con menor frecuencia, lo que haga que es más fácil de cumplir la inmunotolerancia, si está justificado hacer más de un intento de inmunotolerancia,
qué rol van a tener los agentes bypassiantes en estas nuevas tratamientos, cuál es el costo que va a tener la inmunotolerancia asociando el emicizumab como profilaxis y qué hacer finalmente después que se ha logrado una inmunotolerancia exitosa. ¿Cómo van a continuar los pacientes? ¿Van a continuar con emicizumab o factor 8 o van a requerir de pequeñas cantidades de factor 8 para seguir manteniendo la tolerización? Todas estas preguntas aún no han sido respondidas y para esto el grupo de tratamiento de inmunotolerancia futura, que es un grupo de expertos, ha elaborado este nuevo algoritmo con referencia a la inmunotolerancia, siendo la indicación de inmunotolerancia estando presente. Inicia la inmunotolerancia a 50 unidades kilo 3 veces por semana, o sea, usando menores dosis de factor 8 asociado a emicizumab. Y lo importante de este algoritmo es que determina que a los 9 meses debemos reevaluar el paciente. Si los pacientes han respondido disminuyendo menos del 20% el título de inhibidor con referencia al pico de inhibidor, continúan con la inmunotolerancia. Pero aquellos pacientes que no logran ese descenso del 20% con referencia al pico, tenemos la opción de o que continúe la inmunotolerancia usando regímenes de mayores dosis o haciendo el switch, pero también la posibilidad de considerar fracasada la inmunotolerancia, suspenderla y pasar a usar emicizumab como tratamiento de profilaxis. El protocolo Atlanta es el único protocolo que está publicado, que es un estudio retrospectivo, observacional, que utilizó inmunotolerancia asociando la profilaxis con emicizumab con el factor 8. Este estudio publicó 7 pacientes con una mediana de edad de 2 años. La mayoría de los pacientes recibieron factor 8 a 100 unidades kilo 3 veces por semana y solo uno recibió 50 unidades kilo 3 veces por semana. La mediana de seguimiento fue de 35 semanas y el 43% de los pacientes lograron tener éxito, es decir, una inmunotolerancia exitosa con más del 66% de recuperación de 8 y desaparición del inhibidor a los 6 meses de tratamiento, mientras que los otros 4 obtuvieron una respuesta parcial, con títulos de inhibidor por debajo de 5 unidades Bethesda y la mediana del título de inhibidor fue de 1.3 unidades Bethesda. En base a este protocolo se han elaborado en la actualidad nuevos estudios que están en curso y incorporando pacientes. Uno es el INHIBIT de Estados Unidos, que randomiza factor 8 más emicizumab versus factor 8 solo. El MOTIVATE, liderado por el doctor Sidonio, y el Priority, liderado por el doctor Yan, que es un estudio randomizado que trata de establecer cuál será el éxito de la inmunotolerancia y cuál es la posibilidad de recaída del inhibidor una vez suspendida la inmunotolerancia y cuál sería la mejor opción de tratamiento para el paciente, si continuar con el emicizumab solo o recibir pequeñas dosis de 8. El INHIBIT, entonces, como dijimos, es un estudio randomizado, multicéntrico, que randomizará a los pacientes entre dosis a 100 unidades kilo de factor 8 recombinante, el Eloctate más el emicizumab, versus la rama de inmunotolerancia solo con factor 8. Y pretende enrolar 90 pacientes. El MOTIVATE pretende enrolar 120 pacientes a lo largo de 30 centros, calculan que tendrá una duración estimada de 5 años y los divide a los pacientes en 3 ramas de tratamiento. Una rama de tratamiento en donde los pacientes recibirán inmunotolerancia con factor 8 y el tratamiento a demanda de los sangrados con agente bypass. Los pacientes que van a hacer inmunotolerancia con factor 8 y emicizumab, que es igual al protocolo Atlanta, y los pacientes que no hacen inmunotolerancia y van a recibir profilaxis con emicizumab. Finalmente, recordarles, esta es nuestra experiencia, es un estudio que hicimos multicéntrico que incluyó 10 centros de la Argentina de pacientes pediátricos, fueron 29 pacientes, y en los cuales obtuvimos un 76% de respuestas sumando las respuestas totales y parciales, o sea que nos fue bien. Finalmente, recordar que entonces la inmunotolerancia es hasta el momento el único medio conocido para erradicar el inhibidor, que tiene una tasa de éxito del 60 al 80%, resultados que nosotros pudimos repetir.
Hay que determinar el uso del emicizumab para prevenir el sangrado de la inmunotolerancia y establecer el uso de emicizumab en aquellos pacientes que fracasan o no pueden iniciar la inmunotolerancia. Recordar que las complicaciones hemorrágicas de aquellos pacientes que han sido exitosamente rescatados del inhibidor van a poder ser tratadas nuevamente con factor 8. Y recordar sobre todo en la población pediátrica que la terapia génica hasta el momento no se puede usar, y probablemente en el futuro esto pueda cambiar, pero hasta el momento no es una contraindicación. Por lo tanto, en la era de estas nuevas terapias todavía nos queda mucho camino por recorrer, mucho que aprender. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Baquez. Tengo el honor de compartir este segmento con la doctora Mónica Martínez. Vamos a estar hablando acerca de inmunotolerancia asociada a emicizumab. Mi postura es en contra y les voy a explicar un poco por qué. Nosotros sabemos desde la primera, digamos, evidencia hace casi 50 años del doctor Brackman del tratamiento que él propone de inmunotolerancia, que tiene que ver con altas dosis de factor 8, profilaxis con FEIBA y plasmaféresis, debe estar seguida de una profilaxis. La razón de esto es que si nosotros dejamos de exponer el factor 8 a nuestros pacientes, quizás el efecto de sensibilización del sistema inmune o de tolerancia inmunológica no cumpliría ese efecto. Es decir, que no hay evidencia de que cuando nosotros terminamos o logramos erradicar el inhibidor a un paciente, al suspender la exposición a factor 8, en el caso que necesitemos por un sangrado volver a exponer a nuestros pacientes, no va a volver a desarrollar inhibidor. Por otro lado, la idea de la inmunotolerancia, a pesar de que había pacientes que no eran candidatos en el sentido que quizás no tenían buen pronóstico o que no lograban la erradicación definitiva, la idea de hacer inmunotolerancia tenía más que ver con la evidencia concreta de una mejoría en el fenotipo de los pacientes. Sabemos que previo a la aparición en el mercado del emicizumab, los pacientes con inhibidor tenían la opción terapéutica de hacer una profilaxis con agentes bypass con una eficacia cercana al 50%. Entonces nosotros, quizás como herramienta para mejorar un poco el patrón de sangrado y prevenir la artropatía hemofílica, le ofrecíamos a nuestros pacientes inmunotolerancia. Con esas dos cuestiones centrales, ante la evidencia actual de pacientes que están en tratamiento con emicizumab, quizás el peso de la evidencia indicaría que no sería tan recomendable hacer inmunotolerancia. Cuando nosotros hablamos de inmunotolerancia, es un esquema terapéutico que para nada es sencillo. Debemos darle la intensidad según el pronóstico de nuestros pacientes. Este es el esquema actual o una de las recomendaciones actuales que tiene que ver con los pacientes que tienen buen pronóstico. Uno podría intentar hacer una profilaxis o una inmunotolerancia a dosis un poco mayor. Los pacientes que tienen peor pronóstico, lo que se recomienda son dosis diarias y por otro lado factores que tengan que ver, que tengan alta tasa de factor von Willebrand. Lo que sí tenemos claro es que cuando nosotros nos embarcamos en un tratamiento de inmunotolerancia, sí o sí necesitamos tener un control estricto de laboratorio en nuestros pacientes. Y eso es otra cuestión que juega un poco a favor, en contra de mantener pacientes con emicizumab inmunotolerancia. Sabemos que el laboratorio en estos pacientes es complejo, tiene que ver con el título de inhibidor. La manera correcta sería con factor 8 cromogénico con reactivo bovino. Es difícil de implementar y no está en todos lados. Entonces, ¿tiene sentido hacer una inmunotolerancia si no tenemos manera de controlarlo? Por otro lado, los esquemas habituales de inmunotolerancia recomendaban unos 33 meses, siempre teniendo en cuenta que el objetivo también era mejorar un poco el patrón de sangrado
en este nuevo paradigma de tratamiento, ¿cuál es el tiempo que nosotros vamos a tener a nuestros pacientes en inmunotolerancia? Si no logramos la erradicación completa, ¿mantenemos inmunotolerancia? Son cuestiones que están abiertas y que yo creo que ayudan a inclinar la balanza en contra. Por otro lado, hay dos temas que no son menores. Un tema es el de la adherencia. Nosotros tenemos que convencer a las mamás o a los pacientes más jóvenes de que deben continuar inyectándose con factor 8. Y por otro lado tenemos la posibilidad de que, a pesar de que esté con profilaxis con emicizumab, a pesar de que esté con inmunotolerancia, es decir, inyectándose con factor 8, nuestro paciente tenga un sangrado. En ese caso deberíamos incluir un tercer agente, que es un agente bypass. Esto hace que el costo económico sea realmente alto y creo que en países como el nuestro, donde tenemos una parte de nuestros pacientes que no tienen el acceso correcto a la medicación, debe ser algo que tenemos que tener en cuenta para garantizar la equidad del tratamiento. Entonces, nosotros la experiencia que tenemos de inmunotolerancia, sabemos que es el único tratamiento con el cual nosotros podemos erradicar el inhibidor. ¿Y qué pasa cuando nosotros extrapolamos esa experiencia a pacientes que están en tratamiento con emicizumab? Lo que nosotros sabemos es que cuando nosotros tenemos pacientes de alto título que dejamos de exponerlos al factor 8, ese título desciende, no se logra erradicar definitivamente, y lo que nosotros sabíamos es que ese paciente que mantenía el título de inhibidor, quizás en un nivel menor, mantenía un fenotipo sangrante. Ahora bien, ese mismo paciente trasladado a la evidencia actual, es decir, un paciente que está en tratamiento con profilaxis con emicizumab. Lo que uno espera es que ese título de inhibidor haga el mismo camino, como les comenté, que baje, y eso necesariamente nos dice que ese paciente va a mantener su patrón de sangrado. Eso es lo que está en duda, y para eso les quiero comentar experiencia cada vez mayor acerca de qué pasa en el mundo real con los pacientes que están con emicizumab. Creo que este es un trabajo de la doctora Gilly Kenneth que me parece que es reciente, publicado recientemente, y me pareció importante compartírselos porque, como ustedes pueden ver, tiene un seguimiento a 18 meses de los pacientes que han sido rotados a emicizumab. Es decir, 70 pacientes que empezaron profilaxis con emicizumab, y lo que ya notaron son dos cosas. Primero, que los pacientes no tienen tasa de sangrado cero, es decir, que el riesgo de sangrado persiste, y dentro de las variables que se asocian o que tienen mayor predictibilidad a la posibilidad de sangrado, se analizaron la tasa de sangrado anual, la presencia de inhibidor y la edad. Lo que ellos encontraron es que el único factor de riesgo independiente que está asociado a sangrado tenía que ver con la edad, pura y exclusivamente con la edad, no necesariamente con el título de inhibidor, que era algo un poco lo que uno podía presumir por lo que les comenté previamente. Es decir, que la tasa de sangrado aumentaba a razón de 1.029 por cada año de vida del paciente. Y lo que ellos vieron es que del total de pacientes con emicizumab, tanto los pacientes con inhibidor como no inhibidor, tenían aproximadamente un 50% de los pacientes un sangrado espontáneo. Ahora bien, ¿cuáles son los pacientes candidatos a inmunotolerancia? Los pacientes tradicionales son los niños. Creo que es una población que es candidata a ser inmunotolerancia por excelencia, por el poco tiempo que estuvieron expuestos a inhibidor y porque son la población que por lo general inicia profilaxis y por lo tanto la exposición al inhibidor. Ahora bien, podemos trasladar a los pacientes adultos o más allá de, digamos, la adolescencia a que sean candidatos a inmunotolerancia con profilaxis con emicizumab. Yo diría que no, por varias cosas. Primero que, como vimos, la edad es un factor de peso en la edad de predictibilidad de los sangrados. Por otro lado, el costo económico que tiene hacer inmunotolerancia en base al peso se incrementa exponencialmente.
Y por otro lado, no hay evidencia que efectivamente la inmunotolerancia en este tipo de pacientes asociada a emicizumab genere algún tipo de protección en cuanto a lo que es la artropatía. Ya para finalizar, sabemos entonces que no podemos extrapolar en forma literal la experiencia que tenemos en los últimos 30 años de inmunotolerancia en este tipo de pacientes. Creo que no mantener la profilaxis posterior a la erradicación es un factor no menor. Por supuesto, tenemos la costo-efectividad, los accesos venosos en niños pequeños, y creo que hay como punto clave es que la evidencia creciente que la profilaxis con emicizumab previene la artropatía hemofílica. Entonces nosotros sabemos que si erradicamos un inhibidor en pacientes que están en profilaxis con emicizumab, no necesariamente implica que ese paciente va a tener un mejor patrón de sangrado. La evidencia, como les comenté, la experiencia de la doctora Gilly Kenneth apunta para ese lado, y si bien el futuro es incierto, nosotros sabemos que estamos como en un momento bisagra de la historia, tenemos opciones terapéuticas múltiples. Creo que lo importante es que el futuro nos encuentre trabajando juntos, generando cada vez evidencia local, y de esa manera podamos tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Quiero agradecerles a todos la presencia y bueno, espero verlos pronto en breve. Saludos. Bueno, ¿cómo están, doctoras? Hola. Mónica, Ángeles, ¿cómo están? Bien, bueno, hola. les agradezco su charla, realmente excelente las dos. Y bueno, realmente esto es un tema muy controvertido todavía con respecto a estas nuevas drogas que hay y al emicizumab que tenemos ahora actualmente. Tampoco hay tanta experiencia, digamos, pero bueno, es muy interesante cada una cómo avala su postura. Bueno, ahora me voy a fijar si hay algunas preguntas, y mientras tanto yo voy a iniciar con alguna que va a ser para las dos. En un paciente que tiene una hemofilia A severa con inhibidor de alta respuesta con un fenotipo sangrante, estoy hablando de un paciente pediátrico, ustedes, ¿con qué tratamiento, o sea, cómo iniciarían el tratamiento de este paciente? Cuando uno se propone iniciar un tratamiento de inmunotolerancia, hay que evaluar un montón de cosas, no solo el decir hago o no hago la inmunotolerancia. Hay que explicárselo muy bien a los padres, explicarle lo que implica, el compromiso que implica iniciar un tratamiento de inmunotolerancia, lo difícil que a veces se hace cumplirlo, porque si lo van a iniciar y al segundo o tercer mes van a decir yo no puedo seguir con esto, no tiene sentido iniciarlo, es un tratamiento costoso. El niño, lo ideal es que tenga unas vías que por lo menos sustenten la aplicación del factor 8, que no sea necesario colocar un Portacat, a pesar de que nosotros hemos colocado Portacat para inmunotolerancia y con éxito. Hoy por hoy, digamos que la mejor opción en un niño que uno quisiera erradicar el inhibidor sería tal vez lo que nos propone el grupo FIT, que es hacer bajas dosis de factor 8, con lo cual uno ahí ahorra costo y volumen de factor a infundir 3 veces por semana, asociado a la profilaxis de emicizumab, y siempre recomiendan hacer el mes previo a la dosis de carga de emicizumab
y después recién ahí iniciar la inmunotolerancia con la profilaxis de emicizumab semanal a 1.5. Yo creo que en un paciente pediátrico, y si logra uno pero creo que es fundamental el consenso con los padres. Uno tiene que hablar con los padres y explicarle todas las opciones posibles. Mi opinión es que en un paciente pediátrico uno debería intentar erradicar el inhibidor porque tiene mucha vida por delante y todavía los resultados de estos estudios, de estos protocolos, no los tenemos, van a estar en unos años. La experiencia con emicizumab es muy buena, pero todavía nos falta un montón. Así que, porque entre otras cosas, por ejemplo, está por aclarar cuál es el rol de la profilaxis con emicizumab sin factor 8 en el desarrollo articular de los niños, por ejemplo. Así que yo creo que la inmunotolerancia en pediatría sigue siendo una indicación. No lo creo yo, lo creen los expertos. Está bien. Estás apoyando la postura de Alejandra. Es así, a pesar de que, bueno, estas nuevas drogas, la verdad, o nuevos medicamentos que tenemos, me parece que son, demuestran, digamos, que ha bajado mucho la incidencia de sangrados en pacientes, pero bueno, como comentaba Alejandra, también claramente, bueno, la inmunotolerancia creo que es el gold estándar para estos pacientes, tratar de erradicar el inhibidor, ¿no? Porque se ha visto claramente, como ella comentaba, con respecto al trabajo que está haciendo la doctora Gil Kenneth, ha visto que hay eventos de sangrado a pesar de estar con profilaxis con el emicizumab, ¿no? Alejandra, te escucho si querés hacer algún comentario. Yo quizás obviamente que no voy a pasar por encima de la opinión de expertos, pero me parece que depende mucho preclasificar al paciente si uno está con un paciente de inhibidor que tiene bueno o mal pronóstico, es decir, hay dos factores fundamentales. Uno es el tiempo que estuvo expuesto al inhibidor y el pico histórico que el paciente tiene. En ese sentido, los niños tienen la ventaja de estar menos tiempo expuesto al inhibidor y podrían beneficiarse con una inmunotolerancia. Ahora, por otro lado, yo no le encuentro mucho sentido lógico hacer una inmunotolerancia con bajas dosis a un paciente que tiene mal pronóstico. Por ejemplo, que tuvo un título de inhibidor, un pico, no sé, 1000 unidades Bethesda, 300 unidades Bethesda. No le veo ninguna explicación de hacer ese tratamiento. El emicizumab, o sea, el emicizumab ahí cumpliría una función de profilaxis y la inmunotolerancia se lograría con el factor 8. Entonces no le veo el sentido de hacer una inmunotolerancia a bajas dosis, así como más, como si fuera una profilaxis. Esos pacientes deberían recibir dosis altas, quizás no todos los días, que es más complejo, pero por lo menos 3 veces por semana dosis altas. Y también tener en claro que no es un tema menor el tema de poder controlarlos por laboratorio. Si nosotros estamos en un paciente que está haciendo inmunotolerancia y hacemos un título de inhibidor cada 6 meses, desde ya que no tiene ningún sentido. Y por otro lado, que también es algo que está abierta a la discusión, es cuánto tiempo nosotros vamos a tener un paciente en profilaxis, en inmunotolerancia. Siempre los márgenes eran muy altos, es decir, entre 24 y 33 meses, porque era la única herramienta terapéutica que nosotros teníamos para intentar modificar el fenotipo de sangrado de los pacientes. Los pacientes que hacían inmunotolerancia mejoraban mucho su patrón de sangrado, a pesar de que quizás andaban mal en lo que es respuesta a la erradicación del inhibidor. Por eso digo que lo que nosotros tradicionalmente sabíamos o tomábamos como puntos importantes para decidir un tratamiento, ahora está todo en revisión. Yo pienso que hay que pararse realmente, por eso también creo que me gustaría mucho enfatizar que a pesar de que evidentemente hay expertos que nos sobrepasan en experiencia, en medios y en publicaciones, es muy importante que nosotros generemos evidencia local, porque no podemos trasladar la experiencia de países como puede ser Alemania al nuestro. Quizás nos veríamos más identificados con países locales, entonces es muy importante que trabajemos unidos y generemos experiencia local para saber que realmente, o sea, dónde estamos parados y tomar decisiones en base a nuestra realidad, ¿no?
Sí, me parece una excelente idea. Podríamos proponer esto a la asociación, a ADA, para que nos apoye y bueno, para que podamos trabajar sobre eso. Me parece a mí excelente que tener por lo menos una información más clara local. O sea, mucha información tenemos de afuera, que es muy importante, pero bueno, local sería excelente tenerla y nos permite ver cómo podemos trabajar con estos pacientes, ¿no? Para darle el mejor tratamiento. Una cosa que me gustaría aclarar es que en el protocolo Atlanta, la mayoría de los pacientes que estaban incluidos en este protocolo habían fracasado a inmunotolerancias previas y habían hecho 100 unidades kilo 3 veces por semana, y así todo obtuvieron éxito con la inmunotolerancia. Así que por eso están los nuevos protocolos en desarrollo, y yo creo que no vamos a tener resultados hasta que estos protocolos no nos den las respuestas, y faltan unos cuantos años para estas respuestas. Y por eso me pareció importante incluir esa mínima experiencia que juntamos nosotros en la Argentina, porque no nos fue tan mal. Obviamente que hoy yo no plantearía hacer 33 meses de inmunotolerancia, trataría de acortar los tiempos, de usar tiempos más cortos, y como dice Alejandra, el monitoreo de laboratorio no es un detalle mínimo que también hay que evaluar al momento de plantear la inmunotolerancia. Por eso digo que para mí hay que poner un montón de cosas en la balanza y tratar de personalizar para cada paciente cuál sería la mejor opción de tratamiento. Seguro. Ángeles, ¿ves alguna pregunta? No, bueno, vemos que no hay ninguna pregunta en el chat, en la sala, así que bueno, vamos a agradecer a la doctora Baquez, a la doctora Nos Martínez aburrimos por su a todos. No, es re interesante la charla. Lo voy a terminar aburriendo ya. Como dijo Ale, me parece muy importante si desde la asociación podríamos elaborar en conjunto quizás un protocolo que plantee qué hacer con los chicos que desarrollan inhibidor. No estaría mal hacer la experiencia propia. La verdad que me parece que por eso me parece que es una muy buena opción que nos planteemos resolver en el futuro y para tener nuestros propios datos. Sí, totalmente. Me dice que me fije... Andrea, Sí. No, quería saber si ibas a hacer una pregunta o hacia el cierre de la jornada. No, quería ver si tengo algunas preguntas. Me parece que no hay ninguna. Me dice que sí, acá me están informando que sí, así que ahora me fijo. A ver. Sí, espérame. No las puedo visualizar porque no sé por qué. Había un link que había que cliquear para verlas. Sí, lo tengo acá, pero... A ver, ya te digo. Vale. Igual te... Ahí las veo, pero se me borran, no sé por qué. Bueno, les hago un comentario que me mandó Sandra Bolchichi, diciendo que en Argentina es difícil que un pagador te acepte emicizumab más IPI. Y si alguien tiene una experiencia de haber sido usado en la Argentina este tratamiento combinado. Si nadie contesta, yo contesto por boca de jarro, porque no es propia la experiencia, pero sí sé que la gente de Tucumán la ha usado, y también en el último Congreso Argentino presentaron también algunos pacientes que hicieron ITI con emicizumab en la Fundación de Buenos Aires. Yo creo que el negocio con el pagador, o lo que uno tiene que negociar con el pagador, es que al no usar dosis tan altas de 8, no 200 unidades kilo diarias, sino 50 unidades kilo 3 veces por semana, probablemente uno ahí trate de compensar el costo. Y también no hay que olvidar el costo de los agentes bypass. Los agentes bypassiantes son muy caros, y si es un paciente con fenotipo sangrante y saca los costos de lo que implica tratar estos episodios de sangrado, la cosa queda media empatada. Por supuesto que hacer estudio de costos es una cosa difícil, y más en la Argentina, pero digamos que no es cuestión de explicarle al pagador
y ponerse a sacar cuentas, pero se puede argumentar. Tengo otras preguntas acá. Pablo Martínez pregunta, ¿el monitoreo del inhibidor lo hacen todos los meses? Sí, se tiene que hacer todos los meses porque si no uno no sabe si está respondiendo o no. O sea, por ejemplo, vos empezás con un título inhibidor 10 unidades Bethesda. Lo haces, no sé, a los 6 meses y te da 5. Quizás vos pensás que te va bárbaro, pero en realidad en el mes 3 te daba 0 y en realidad volvió a subir. Entonces, sí o sí, la recomendación es hacer mínimamente una vez por mes para tener un monitoreo exacto o fidedigno de qué tal va el tratamiento. Perfecto. Otra pregunta. En teoría, el uso del emicizumab junto con el factor permitiría utilizar menos factor y menos frecuencia de infusiones para inmunotolerancia. Sí, ese es el planteo del grupo FIT. El poder hacer, y el del protocolo Atlanta, ese es el planteo. Tratar de usar, en vez de la frecuencia diaria, frecuencias de 3 veces por semana, a menor dosis de 8, con la profilaxis con el EMI, porque los pacientes sangran muchísimo menos. Ese es el fundamento. Hay que demostrarlo, ¿eh? La única demostración que hay es el protocolo Atlanta, que son muy pocos pacientes. Por eso ahora se han elaborado, no tenemos todavía los resultados, pero teóricamente el planteo es ese. Bueno, tengo más preguntas. ¿Sigo un poquito más o nos queda poco tiempo en realidad? Pero hago una pregunta más, ¿les parece? Sí. Ahora. Alejandra Cédola, excelente Mónica, quería saber si la aplicación única de emicizumab ha demostrado el descenso de los niveles del inhibidor sin necesidad de bypassiantes o factor 8, aunque ya, ahí me dice que ya le habías respondido a eso. Sí, Ale también lo explicó, sí, cuando uno deja de pasar factor 8, los niveles de inhibidor descienden. Lo que pasa es que cuando el paciente tenga que ser expuesto nuevamente al factor 8, por ejemplo, en el caso de una cirugía o de un accidente, de un trauma, después de 2 o 3 días va a volver a picar el inhibidor. Y otra pregunta, en el caso de realizar inmunotolerancia con inmunotolerancia más emicizumab, ¿cuál sería su elección para la continuidad del tratamiento una vez erradicado el inhibidor? Esa es una excelente pregunta que aún no tiene respuesta en manos de los expertos, muchos menos en las mías. Pero copiando lo que propone Guillaume, veremos qué nos dice mañana. Se dice que probablemente los pacientes necesiten seguir tolerizados después de la inmunotolerancia con pequeñas dosis de 8, tal vez una vez al mes, por lo menos durante 6 meses después de la inmunotolerancia, pero la verdad es que no se sabe. Esa es una pregunta que hoy no tiene respuesta y que también es muy difícil que un paciente, nosotros clásicamente cuando hacíamos inmunotolerancia le decíamos que una vez logrado el éxito el paciente iba a seguir con profilaxis con factor 8. La realidad es que cualquier paciente que por más éxito que haya tenido con la inmunotolerancia y ha probado las ventajas de aplicarse subcutáneo una vez por semana un producto, no creo que lo convenzamos muy fácilmente de que se siga pasando a factor 8 endovenoso. Todos van a querer seguir con el subcutáneo. Así que, pero ¿qué probabilidad tenemos de que esa tolerización se acabe? No la sabemos. Esa es una respuesta por responder. Sí. ¿Y ustedes tienen experiencia, alguna de las dos o alguna de las tres, con inmunotolerancia más emicizumab en este momento? No, yo no, personalmente no. No, yo tampoco, pero acá me están contando la gente de Tucumán, que fueron las que usaron, que ellos consiguieron que el pagador les apruebe las dos cosas, pero que el paciente fracasó a la inmunotolerancia y que quedó en profilaxis con emicizumab ahora. Y sí, o sea, deciden quedarse con el lo que hablaba emicizumab. Mónica recién. Sí, obvio. Es que creo que cualquiera de nosotros elegiría eso. Seguro. A ver, seguramente. Les hago otra pregunta. Bueno, Mauro Davoli, por supuesto excelente las dos, felicitaciones. En caso de realizar ITI por el sí,
¿Esperaría el fenotipo de sangrado para iniciar con Hemlibra o espero el comportamiento clínico del sangrado para considerar el inicio? No, el consenso de los expertos del FIT es que todos hagan profilaxis con emicizumab para poder usar, porque nosotros sabemos que iniciado inmunotolerancia, por más baja dosis de 8 que usemos, al inicio, con el pico del inhibidor, en general, como demostró el protocolo internacional de inmunotolerancia, se vio que el usar bajas dosis se asociaba con mayor incidencia de sangrado y que las altas dosis tenían menos sangrado. Entonces, basados en ese principio del protocolo internacional de ITI que hubo, es que se postula hacer bajas dosis, pero con emicizumab, para contrarrestar esa contra de la incidencia de sangrado con bajas dosis. Claro. Una última pregunta y creo que ya estamos en tiempo. La doctora Esliva. Bueno, muy buenas las dos presentaciones, y teniendo en cuenta la mayor mortalidad por hemorragia en sistema nervioso central en pacientes con inhibidor, ¿cuál sería la conducta propuesta por ambas? Es un temita. Sí, hoy por hoy un chico que hace inhibidor, el planteo sería iniciar el emicizumab después del mes de inicio de dosis de carga, ver si se puede hacer la inmunotolerancia. Yo en un chico seguiría. Además, no nos olvidemos que los inhibidores en los niños aparecen en los 20 primeros días de exposición, básicamente. O sea que en un niño que desarrolle inhibidor, normalmente va a tener 1 año y medio, 2 años de vida, va a depender de sus vías, pero si tiene una vía que acepta poder hacer factor 8 3 veces por semana endovenoso asociado al emicizumab, yo lo intentaría, porque es un niño que tiene solo 2 años con una expectativa de vida de 75, 80 años, y la verdad es que no sabemos cuál va a ser el futuro de todo esto. Entonces, apostaría a lo que conocemos ahora, que si erradicamos el inhibidor es mejor. Por supuesto que esto capaz que dentro de 5 años queda o menos, queda totalmente desactualizado, pero basado en los conocimientos de lo que hasta hoy sabemos, yo creo que sería la mejor opción. Sí, erradicar el inhibidor sería lo ideal. Alejandra, ¿querés agregar algo? No, quizás cuando uno habla con los expertos fuera de, digamos, del acartonamiento de las sesiones científicas, en el mundo real, cuando uno hace diagnóstico de un paciente con inhibidor, empieza profilaxis con emicizumab. Esa es la realidad. Quizás uno lo puede discutir más o menos, pero eso es lo que pasa hoy por hoy. No solo los pacientes con inhibidor, sino que está difundido. Cuando uno habla con la gente que maneja centros grandes, te dice que el 30-40% de sus pacientes están con emicizumab. Y la verdad que la idea justamente es en niños pequeños, es para prevenir sangrados que después puedan tener consecuencias. Seguro. Bueno, yo creo que estamos en tiempo, Ángeles. Bueno. Doctoras, bueno, gracias. Quiero agradecerle muchísimo porque la charla de ambas ha sido excelente y bueno, es un tema que creo que da para mucho y que para próximas charlas seguramente. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias a todos. Besos.